damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros hermanos. Entonces nos presentamos a Dios en oración. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. ¿A quién iremos? ¿A dónde iremos? Si solamente en ti hay palabras de vida eterna. Gracias por esta preciosa oportunidad que nos has dado en este día, Señor, para leer tu palabra. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues reconocemos, Señor, que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, pecamos en acciones. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos cada día a ser transformados y renovados en ti. Oh Padre bueno, te queremos presentar cada uno de los hermanos que están con nosotros conectados desde los distintos países. Bendice y guarda a los hermanos que están desde los Estados Unidos, desde Alemania, desde Panamá, desde México, Señor. Que tu gracia los cubra, los bendiga y en ellos pueda llevarse esta promesa que tú has dejado en tu palabra. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come. Así será tu palabra que sale de tu boca. No volverá a ti vacía. Antes hará lo que tú quieras y será prosperada en aquellos a quienes la has enviado. Permite, oh Dios, que nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras manos estén dispuestas a entender, amar y hacer tu voluntad, Señor. Que cada uno de los escritos, de los capítulos que hemos de leer, tu Espíritu Santo nos instruya, nos guíe y nos dé la capacidad, Señor, de poder vivir tal cual tú deseas que tu pueblo viva. Quédate con nosotros, Señor, no nos abandones. Te lo rogamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos entonces ya a iniciar con la lectura del capítulo 13 de la epístola a los romanos. Ya hoy, con la ayuda de Dios, entonces concluiríamos con esta epístola. Hoy tendríamos la lectura de los capítulos 13, 14, 15 y 16. Y bueno, son cortas los capítulos. Escuchemos el capítulo 13. Romanos capítulo 13. Toda alma se someta a las potestades superiores, porque no hay potestad sino de Dios, y las que son de Dios son ordenadas. Así que el que se opone a la potestad, a la ordenación de Dios resiste, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la potestad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es ministro de Dios para tu bien. Mas si hicieres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo. Por lo cual es necesario que le estéis sujetos, no solamente por la ira, mas aun por la conciencia, porque por esto pagáis también los tributos, porque son ministros de Dios que sirven a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, temor, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y si hay algún otro mandamiento, en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La caridad no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos.
La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidia, mas vestíos del Señor Jesucristo, y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Bueno, nótese que desde el capítulo 12 en adelante vamos a leer una serie de recomendaciones dadas por el Espíritu de Dios por medio del apóstol Pablo. Y esto que nos expone es de suma importancia, porque si bien es cierto que nosotros estamos perfilados como ciudadanos de la patria celestial, pero aún militamos en este mundo, estamos prestados. Por tal motivo debemos estar sujetos a las leyes y respetar a aquellos que están en puestos de honor, es decir, los presidentes, los reyes, los gobernadores. Esto debe en cada siervo de Dios proferirse respeto, porque la palabra de Dios nos enseña a través del profeta Daniel que él pone y quita reyes y él muda los tiempos y las sazones. Entonces, confiando nosotros en esta verdad revelada al hombre, nosotros debemos respetar a cada gobernador, a cada alcalde, cada funcionario público, y más aún con los detalles que el apóstol Pablo nos da en este capítulo. Es decir, el apóstol Pablo en este capítulo nos exhorta a cumplir con los deberes existentes en el estado donde nosotros vivimos, en el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, lo que nos expresa que las autoridades por Dios han sido establecidas, así como los revela el profeta Daniel, ¿verdad? Nos hace referencia sobre esta gran verdad. Pablo no nos dice aquí que Dios aprueba un gobierno corrupto, funcionarios sin temor a Dios o una legislación injusta. No, eso no nos está revelando el apóstol Pablo. Algunas veces, sin embargo, en castigo por los pecados de la gente o por otras razones, solo por Dios conocidas, el Señor permite que gobernantes malvados sostengan el poder por un tiempo, como los profetas del Antiguo Testamento habían testificado frecuentemente. Recordemos lo que sucedió en Egipto cuando se levanta ese faraón que no conocía a José, y cómo ese hombre oprimió de una manera muy fuerte al pueblo que estaba allí en Egipto. Pero eso lo permitió Dios con un propósito, porque a través de ese sufrimiento el pueblo de Dios entendió que ese no era su lugar. Podríamos decir que durante la vida y la existencia de José allí como gobernador de Egipto, el pueblo estaba cómodo, llegaron como invitados, porque Faraón le permitió a José que los ubicara en una tierra fértil y estaban cómodos, y ellos eran 70 y de allí se multiplicaron y salieron como la arena que está a la orilla de la mar, incontables. Ellos llegaron a un momento en que estaban cómodos, pero el propósito de Dios se debía realizar, y entonces se levanta ese faraón que oprimió de una manera muy fuerte al pueblo, y fue a través de ese sufrimiento que el pueblo comenzó a llorar y comenzó a pedir la intervención divina, entendiendo que ya ellos no debían estar allí. Entonces, con todo esto, el apóstol Pablo no nos está diciendo, mire, hay que estar por encima del gobernador, siempre va a estar Dios. No nos está diciendo que debemos adorar a los reyes ni adorar a los gobernadores. Hay que tener mucho cuidado con eso. No es una adoración, es un respeto. Es respetarlos por el puesto que están ocupando y porque de esa manera el nombre de Dios es glorificado. Ahora, cuando lo que los gobernantes están imponiendo obliga al Hijo de Dios a romper con los mandamientos, con los
con la ordenanza de Dios en nuestra vida, allí no podemos ceder. Como un ejemplo de eso tenemos cuando estando en Babilonia, estos jóvenes no aceptaron el edicto que había pronunciado Nabucodonosor, porque el hecho de ellos inclinarse ante esa estatua de oro iba contra el primer mandamiento del Señor, y eso no se podía permitir. Es decir, Dios está sobre todas las cosas. Y nótese la manera en que ellos hablan al rey y le abordan y le dicen, mira, nosotros a tu estatua no vamos a adorar porque nosotros le servimos a un Dios. No fue un capricho que dijeron y lo ofendieron y hayan irrespetado al rey y le hayan dicho cuánta cosa, no. Ellos hablaron de manera muy prudente y esa fidelidad puso en manifiesto que efectivamente el Dios de estos jóvenes, de Ananías, de Misael, de Azarías, era un Dios fiel. Y fue la evidencia que Nabucodonosor pudo constatar de que era mejor servir al Dios de Israel que ellos haberse doblegado a servir la orden de él como rey. Entonces notes estas situaciones que no podemos confundirnos. Es de muy mal gusto, es de muy mala postura que un siervo de Dios con vestidura de ungido se exprese deliberadamente hacia el presidente, hacia los gobernadores. No podemos hacerlo, porque eso habla de nosotros como representantes de Dios. Por mucha maldad, por mucha opresión causada por el mal gobierno de esa persona, a nosotros nos corresponde sujetarnos y orar y pedirle a Dios que sea el que controle todo. No es fácil. Con esto no quiero decir que es fácil. En lo personal yo lo he experimentado. No es fácil respetar a un hombre que está en el gobierno que lo que ha hecho es maldecir al pueblo de Israel. Lo que ha hecho es ofender las creencias, llenar de idolatría, de satanismo la nación. No es fácil. Pero nosotros tenemos que dejar lugar a la ira de Dios y no estar injuriando, no estar hablando, profiriendo palabras que no honren a nuestro Dios. Entonces es de vital importancia que nosotros, y eso es lo lindo, esto es lo lindo de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos capacita, nos da la herramienta, nos da la fuente para que nosotros podamos ser transformados íntegramente como creyentes de Dios, como ciudadanos que estamos prestaditos aquí, estamos nosotros prestaditos en el mundo, pero nuestra conducta debe ser pacificadora. Nosotros somos llamados a ser portadores de paz. De hecho, hay una bienaventuranza que el Señor pronunció en el Sermón del Monte. Los pacificadores tienen una característica porque a ellos se les llamará hijos de Dios. Entonces, nos conviene apegarnos a la voluntad de Dios. Y estamos seguros que estos grandes hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, nos han dejado esto como manual de vida para que nosotros podamos ser mejores cada día, podamos imitar su palabra, podamos imitar su conducta. Observemos la postura que tuvo Jesucristo cuando estuvo frente a Pilato, frente a Herodes. Qué manera, y estos hombres no eran justos, pero Jesucristo se lo dijo a Pilato, mira, tú no tuvieras potestad si mi Padre no te lo hubiese dado. Fíjense lo que la verdad que nos declara Cristo cuando estuvo frente a Pilato. Tu potestad es porque Dios te la ha dado, Dios, mi Padre te lo ha dado. Y así es. Y bien pudo haberle dicho, bueno, sus verdades en la cara a Pilato o a Herodes. Recordemos la moral que tenía Herodes, un hombre que estaba viviendo con su cuñada. Bien, Jesucristo pudo haberlo abordado y pudo haberle dicho cuánta cosa. Pero la postura que tuvo el Señor nos da a entender que nosotros debemos ser mansos, así como Él fue. Y el Señor es el que se ocupará de ellos, porque es precisamente Dios el que pone y el que quita reyes. Y a nosotros nos toca respetarlo, pero no llegar al otro extremo. Bueno, si el gobernador manda a que trabajemos en sábado, bueno, vamos a trabajar en sábado porque es la orden. No.
allí entonces traspasaría con la voluntad de Dios. Y para nosotros, Dios siempre debe ocupar el primer lugar, siempre. Entonces, tenemos que tener eso muy en claro. Y este capítulo, pues, que nos enseña a someternos a la autoridad, porque precisamente ha sido Dios el que los ha puesto allí. Pero volvemos y aclaramos. En oportunidades cuando esos hombres están gobernando de una manera impía, de una manera terrible, no es porque, bueno, Dios se place, porque algún propósito hay, pero igualito, ellos, todos estos gobernadores, todos estos alcaldes, todos estos presidentes, tienen que darle cuenta a Dios de su mayordomía. Me explico, todos ellos tienen que darle cuenta a Dios de su mayordomía. Y lo vemos como un ejemplo sencillo. Cuando se divide el reino de Israel en la parte del norte y la parte del sur, en la parte del norte hubo 19 reyes y todos ellos fueron malos. Fueron malos. Y Dios los puso a ellos allí, los escogió. Fíjense que Jeroboam fue abordado por el profeta y le dio promesas maravillosas, pero él no las hizo. Y estamos seguros que él tendrá que darle cuenta a Dios, sin duda alguna. Y de hecho la sentencia que cayó sobre ese rey fue terrible. Y Dios lo cumplió. Entonces, claro está, nosotros debemos siempre procurar la paz de los lugares donde nosotros estemos. No andar con rencillas, no andar con divisionismos, no andar profiriendo palabras que no honran a nuestro Dios. Mucho cuidado con esa situación. Entonces a nosotros nos corresponde estar sujetos, no solamente por la razón del castigo, sino también por la causa de la conciencia, nos dice el apóstol Pablo. Porque nosotros pagamos tributo, pagamos impuestos, y esto tiene una connotación social donde nosotros estamos ubicados. Entonces, el apóstol Pablo ofrece dos razones por las que debemos obedecer al gobierno, y es por la razón del castigo, que el gobierno ejecuta contra quienes cometen un delito, obviamente, y por la causa de la conciencia limpia que tenemos que procurar mantener siempre delante de Dios, que ha establecido el gobierno y nos manda a obedecerlo. Y en esta segunda razón significa que aun cuando no exista ninguna amenaza de ser arrestado o castigado, los cristianos estamos llamados a obedecer estrictamente las previsiones legales. Nosotros estamos llamados a no ser revoltosos, siempre procurando la paz del lugar donde nosotros, de la nación donde nosotros estamos viviendo. Entonces, recordemos que tanto Pablo como Jesús nos insta a pagar el impuesto exigido por el gobierno romano, que ciertamente no era inocente ni justo en todas sus acciones, al igual con todos los mandamientos de Dios. Nosotros estamos llamados a cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces debemos obedecer en esto con alegría, no a regañadientes, no ahí con ese enojo. Cada vez que nos sintamos desalentados con las imperfecciones de nuestro gobierno o atribulados a causa de las cargas impuestas, nosotros no podemos estar con una vida amargada, más bien tenemos que recordar lo que el Señor nos ha ordenado. Y bueno, recordemos que uno de los grandes flagelos de la sociedad que ha invadido muchos lugares es la anarquía, y es la falta absoluta de justicia, de gobierno, de equidad. Y eso impuesto por muchos gobernadores que están llenos de toda rapacidad y toda maldad y todo engaño. Pero Dios será el justo juez y el que les dará a ellos su verdadero galardón. Entonces, el apóstol Pablo nos recomienda: no debáis nada a nadie. El tiempo presente de la prohibición debe ser traducido como: no continúes debiéndole a nadie nada. Y este versículo probablemente no prohibía todo tipo de deudas, pero claramente no aprueba una actitud condescendiente ante el endeudamiento, o la idea de que endeudarse es algo normal. ¿Por qué? Bueno, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si realmente comprendemos y seguimos el mandamiento de amar al prójimo, cumpliremos todos los deberes sociales y especialmente aquellos mandamientos que tienen que ver con las relaciones humanas. Y aquí el apóstol Pablo resume con los
mandamientos de la ley moral nos enumera el amor. El amor comprendía la ley moral de Dios, aunque lo que sirve de síntesis no debe contradecir ningún aspecto de lo recopilado. De ahí que decir que el amor por el prójimo exige quebrar de vez en cuando alguno de los mandamientos de Dios, como en una situación límite. Y esto es malinterpretar las Escrituras. Cuando nosotros realmente vivimos conforme a la voluntad de Dios, esta ley moral, el amor que está direccionado a Dios y el amor que está direccionado a nuestro prójimo, se complementan y se forman como dos columnas base, donde está cimentada nuestro amor a Dios y nuestra obediencia. Entonces no podemos decir, bueno, de repente uno puede codiciar o uno puede hablar una mentirita blanca. Oiga, qué manera tan falsa del enemigo envolvernos, ¿verdad? No existen mentiritas blancas. No existen. Así que es la forma más trivial, más terrible en que el enemigo envuelve el corazón de algunos creyentes. Entonces Pablo insiste en una norma moral elevada de conducta y tiene especialmente en cuenta la proximidad del regreso del Señor, cuando se consumará nuestra salvación. Y entonces el camino de la excelencia moral tiene dos vías. La positiva, que es cuando debemos vestirnos del Señor Jesucristo y someternos a su voluntad, aceptando sus normas morales, vivir en constante compañerismo con Él y depender totalmente de Dios. Y la negativa es que no debemos hacer provisión para los deseos de la carne, sus reclamos y sus apetitos. Nada de eso debe estar en nosotros abierto a que, bueno, por eso el apóstol Pablo nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías, ni en borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contienda ni envidia. Fíjense que hay cosas aquí que son palpables. La borrachera uno la puede medir, uno la puede ver, mire, pero hay cosas que están en el corazón del hombre, como es la envidia. Qué sentimiento tan feo y tan ruin, ¿verdad? Y Dios nos corrige por medio de su Escritura que todas estas cosas deben estar fuera del alcance del Hijo de Dios. Nada de contaminación en el corazón del hombre. Todas estas cosas lo que hacen es aumentar los deseos de la carne. Entonces, ¿qué debemos procurar constantemente? Y es que nosotros nos vistamos de las armas de luz. Qué hermosas recomendaciones nos presenta su Escritura. Que nosotros estemos sabiendo que cuando Él nos hace referencia a que la noche está avanzada, hermano, está próximo la venida del Señor. Se acerca ese día de redención. Por tal motivo nos conviene desechar todas esas cosas que no agradan a Dios y vestirnos con esas armas de luz que el Señor nos ha dejado como lo que somos, hijos de luz. Entonces, todas estas recomendaciones, todos estos sabios consejos, no es para ocupar meramente un libro y un espacio en la Biblia, es para que nosotros lo abracemos, para que nosotros procuremos, y de verdad qué lindo es esto. Cuando nosotros comenzamos a comparar la demanda de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de lo chiquitito que estamos, cuánto necesitamos ir creciendo en Él, apegándonos a Él, enamorarnos más de Él. Y muchas cosas en nuestras vidas, en nuestro corazón, van a cambiar. Vamos a seguir avanzando hacia el capítulo 14 de la Epístola de los Romanos. Escuchemos con atención. Romanos capítulo 14. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo.
El que hace caso del día, hácelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor, y da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad. No arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es acepto a los hombres. Así que sigamos lo que hace a la paz y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Bueno, fíjese la manera en que el apóstol Pablo aborda temas que son de vital importancia para la iglesia actual. Y he escuchado por allí en otras a veces como pensamiento donde dice que la iglesia es la única institución que acribilla a sus soldados, ¿no? Cosas así, haciendo referencia a la falta de empatía que se ve entre sus feligreses y en cierta forma sí se puede echar de ver. Pero bendito sea el Señor que nos da por medio de la instrucción bíblica la postura, el comportamiento, la manera que cada uno de sus hijos deben de comportarse. Y fíjense cómo el apóstol Pablo en este capítulo nos dice que recibamos al débil en la fe, pero no para que estemos contendiendo con él. Para eso el Señor no quiere que nosotros, fíjense el llamado del Espíritu Santo a través del apóstol por medio de esta carta. Nosotros no estamos llamados a la contienda. Eso no debe ser un rasgo en nuestras vidas. Y cuando nosotros leemos esto, nos damos cuenta qué amor desbordaba el corazón del apóstol Pablo por las almas. Era un amor, hermano, que no había duda, por ello se había expuesto a muchos peligros con tal de ganarlos para el reino. Y fíjense que hay algo muy bonito que dice el apóstol Pablo y hace referencia a esto, pues que él dice que a los débiles él se hace débil. Cuando usted lee este versículo y dice, wow, miren el amor del apóstol Pablo, cómo él puede expresar eso. Él llama
al sentir la empatía por aquellos que están procurando también alcanzar la salvación, alcanzar esa perfección. Y cuando uno lee lo que él expresa, y él va refiriéndose a la verdad de Dios a través de los escritos que él escribe, cuando hace referencia de la hermandad que en nosotros debe estar. En nosotros debemos tener ese sentir. Él expresaba, mire, a los flacos yo me hago flaco, al de la ley yo me hago como que, y hace referencia a eso, ¿no? Era usar distintas maneras de poder ganar las almas para Cristo. Y entonces él aquí hace referencia en esta carta, dice, miren, reciban al débil, pero no para contender, eso no es, a eso no es el llamado que Dios nos ha hecho. Él no nos ha llamado a andar de contencioso, porque hay mucha polémica en que si se come o no se come. Hay muchas cosas que se usan, y de verdad que una de las cosas que estaban hablando en la iglesia primitiva era sobre los sacrificios. Había muchas carnicerías donde se comían, donde después de haber sacrificado, por decirle, ese cordero, ese buey a los ídolos, ellos lo ponían y lo exponían allí para que lo comprasen y lo consumieran. Y entonces eso trajo gran contienda también. Eso trajo mucha contienda. Y entonces el apóstol decía, mire, a través del concilio que existió en Jerusalén para los días cuando comenzó la iglesia gentil a crecer de una manera vertiginosa, cómo comenzó a crecer y cómo comenzó esto a desarrollarse. Y ellos dijeron, miren, vamos a hacer una cosa, ustedes tienen que abstenerse. A lo que han sacrificado a los ídolos, mejor no coman. Mejor no coman, no sea que eso traiga mayores escándalos. Y la iglesia pues decide que los gentiles se abstuvieran de esto. Aunque más adelante el apóstol Pablo anuncia y dice, mira, el ídolo nada es. En realidad el ídolo, eso no existe, eso está en la imaginación del hombre. Eso no existe. El ídolo es inexistente, eso es una imaginación, una invención del hombre. Los ídolos son estatuas, son cosas que no tienen ningún poder. Y esto levantó, ¿verdad?, ciertas disensiones entre si se debía comer, si no debía comer. Hay cosas que las personas anuncian acá y dicen, bueno, aquí está haciendo referencia a que todo las viandas son para comer, que no hay ningún problema en las comidas limpias o impuras. Miren, Jesucristo ha sido nuestro ejemplo perfecto. Y si el Señor Jesús se hubiese interesado porque desde su venida hasta nuestros días todas las carnes fuesen para comer, les aseguro que él hubiese sido el primero en agarrar y mandar a preparar un pernil. ¿Sí? El mismo Señor lo hubiese mandado a hacer. Pero no sucedió, nunca sucedió. Y recordemos que esa experiencia que vivió el apóstol Pedro se lo refirió a la limpieza de toda la raza humana. Porque para el judío estar cerca de un gentil era algo abominable, porque nos veían como inmundos, como impuros. Y entonces hay muchas contrariedades, hay muchas, de hecho pensamos que de las distintas iglesias que existen en nuestros tiempos, creo que los que se preocupan bastante en la ley de salubridad, bueno, los musulmanes conservadores, ellos al igual que los judíos conservadores se abstienen de la ingesta de comidas impuras, animales impuros, y creo que de las iglesias del occidente o de estas partes, creo que la iglesia adventista y nosotros que nos cuidamos en cuanto a la comida impura. Y cuando usted se da cuenta dice, bueno, pero
pero es que Cristo censuró a los fariseos y le dijo que lo que entraba a la boca no contaminaba, sino lo que sale de la boca. Y es cierto, lo que sale de la boca es la maldad. Pero una de las características que nosotros debemos recordar, y es que nosotros estamos obedeciendo a la voluntad de Dios. Cuando usted se sienta a analizar todo lo que conlleva las carnes inmundas, los lagartos, los mariscos y cuánta esta cantidad de comida, usted se dará cuenta del por qué la sabiduría eterna de Dios ha prohibido a sus hijos a que se consuma esas carnes. Cuando usted analiza eso, usted le da gracias a Dios, porque Dios es tan amoroso y es tan cuidadoso del más mínimo detalle que nos ha presentado una lista de alimentos que sí podemos consumir y los que no. Entonces, cuando usted entiende esto, usted se va a dar cuenta que la obediencia a Dios nos genera no solamente salud espiritual, sino también salud corporal. Porque es que nuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo, nuestro tabernáculo, lo que nosotros tenemos que fue hecho del polvo, eso es morada del Espíritu Santo. Y por tal motivo nosotros debemos procurar siempre amar a Dios y demostrárselo a través de la obediencia. Si usted le dice a su niño, que escoja él lo que va a comer todo lo que no sea nutritivo, lo que no le va a ayudar a desarrollar un buen crecimiento y una buena alimentación, lo que no lo va a nutrir. Pero usted como padre que tiene un conocimiento amplio, usted va a escoger realmente lo que le va a beneficiar a la salud y al crecimiento sano de su niño. Algo así yo he aprendido a ver a Dios en todo esto. Y hay personas que de verdad le cuesta. Mire que aquí un señor que por muchos años estuvo recibiendo estudio bíblico y cuando entraron en el tema de las comidas inmundas y se le explicó que no se comían pues los animales y las características. Y ya él estaba en la lista para ser bautizado. Pero al entender que no podía comer iguana, no se bautizó. Y no entró, sé que no. Había aceptado todos los demás puntos, pero el saber que ya no iba, o sea, no podía porque nos enseña la palabra esto, pues no aceptó el plan de salvación. Y así de sencillo no aceptó entonces. Y es triste porque precisamente no es el que yo pienso, no es lo que tú piensas, es lo que Dios ha determinado. Entonces el apóstol Pablo hace esta salvedad y explica de una manera especial todo lo que conlleva a la obediencia a Dios, pero también nos llama a la empatía, al que nosotros los cristianos podamos vivir en armonía. Y qué manera tan maravillosa el apóstol de llamar a la tolerancia, de llamar al respeto. Mira, si comer carne y beber vino es escándalo para tu hermano, entonces no hay que hacer. Con esto nos da a entender un destello de lo relevante que es evitar cualquier cosa que ofenda a nuestro hermano. Es decir, a toda costa proteger esa alma. ¿Por qué? Y él lo expresa, porque cada uno de nosotros vamos a darle cuenta a Dios. Entonces, él no juzguemos los unos a los otros, no nos juzguemos los unos a los otros. Al contrario, nosotros no podemos poner tropiezo u ocasión de caer al hermano, no. Y esto nos conecta directamente con Jesucristo, cuando dice, ay de aquel por el que viene un escándalo, mejor es que se coloque una piedra de molino y se arroje a lo profundo de la mar. Esto es de alerta. Nosotros somos llamados a amarnos, a atendernos, a velar nuestras almas, a estarnos cuidados, a ser cuidadosos. Entonces no podemos estar señalando, juzgando, no. Ahora, claro está, como uno dice, bueno, pero hay un pensamiento que dice, si amas a tu hermano tienes que hacer algo por su pecado, porque de otra manera estás odiando a su alma. Sí, Jesucristo nos dio las claves. En el Evangelio de San Mateo capítulo 18 nos dice, mira, si tu hermano peca contra ti o hace algo que no está, bueno, tú lo llamas aparte, que en amor tú lo vas a corregir. Si no,
Si él persiste en hacer eso malo, bueno, llama a 2 o 3 testigos, porque en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si ve que persiste en eso, bueno, entonces díselo a la iglesia, si la iglesia lo llama y lo corrige. Y si no escucha a la iglesia, bueno, entonces tenlo como étnico publicano. Pero fíjense las fases en que el Señor nos da. Y es maravilloso constatar esto, que la palabra de Dios nos da. Qué bonito es tener un corazón lleno de amor y respaldo por la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que nos dice la palabra de Dios? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida, porque esto no vale la pena. Tenemos que aprender a tolerar. Tenemos que tener un poquito más de empatía hacia las almas que están llegando. Nosotros tenemos que comprender un poquito más el plan de Dios. Dios, va a llegar un momento, hermanos, va a llegar un momento en que el Espíritu de Dios hace una obra especial y va a sentir, ¿verdad?, la necesidad de apegarse al plan de Dios y no lo va a ver como una imposición. Va a ser algo que surgirá del corazón y del alma agradecido por alcanzar esta invitación a la salvación que el Señor nos ha dado. ¿Por qué? Al final, hermano, todos nosotros queremos llegar al cielo. Todos nosotros queremos estar en la Padre Celestial. Entonces, aquí en la tierra nos vamos ensayando, tolerándonos, amándonos, respetándonos, considerando nuestras pruebas y nuestras dificultades y nuestras limitaciones. Pero todos a la verdad, tenemos ese anhelo de llegar a esa patria eterna. Romanos capítulo 15. Así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en bien a edificación, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito: los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. Porque las cosas que antes fueron escritas, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús, para que concordes a una boca glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, sobrellevaos los unos a los otros, como también Cristo nos sobrellevó para gloria de Dios. Digo pues que Cristo Jesús fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por la misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles, y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Jesé y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. Empero cierto estoy yo de vosotros, hermanos míos, que aun vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podáis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte resueltamente, como amonestándoos por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles sea agradable, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que mira a Dios, porque no osaría hablar alguna cosa que Cristo no haya hecho por mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de milagros y prodigios en virtud del Espíritu de Dios. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico he llenado todo del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde antes Cristo fuese nombrado, por no edificar sobre ajeno fundamento, sino como está escrito: a los que no fue anunciado de él verán, y los que no oyeron entenderán. Por lo cual aún he sido impedido muchas veces de venir a vosotros. Mas ahora, no teniendo más lugar en estas regiones, y deseando ir a vosotros,
muchos años ha, cuando partiere para España, iré a vosotros, porque espero que pasando os veré y que seré llevado de vosotros allá, si empero antes hubiere gozado de vosotros. Mas ahora parto para Jerusalén a ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron por bien hacer una colecta para los pobres de los santos que están en Jerusalén, porque les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos servirles en los carnales. Así que cuando hubiere concluido esto y les hubiere consignado este fruto, pasaré por vosotros a España. Y sé que cuando llegue a vosotros, llegaré con abundancia de bendición del Evangelio de Cristo. Ruégoos, empero, hermanos, por el Señor nuestro Jesucristo, y por la caridad del Espíritu, que me ayudéis con oraciones por mí a Dios, que sea librado de los rebeldes que están en Judea, y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios, y que sea recreado juntamente con vosotros. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén. Bueno, fíjense cómo el apóstol Pablo insta a tolerar que aquellos que consideran que son un poquito más fuertes puedan tener esa capacidad de tolerar a los flacos. Y es lindo porque cuando usted entra en la epístola de los Corintios, en el capítulo 9, a estos versículos me hacía referencia hace ratito, él expresa: siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho judío a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, entre paréntesis, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos. Me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Fíjense la manera en que el apóstol Pablo detalla ese sentir de atraer a aquellos para ganarlos para Cristo. ¿Qué manera, verdad? ¿Qué estratega podemos observar en el apóstol con tal de ganarlos? Y con esto no quiere decir uno va a añadir, bueno, se hizo pecador para ganar a los pecadores, porque eso no lo dice la palabra, no. Es empatía, atraerlos, que puedan ver en aquel siervo de Dios una verdadera referencia del Dios que nosotros predicamos. Y eso somos nosotros, hermanos, una verdadera referencia. Nosotros no nos podemos parar a predicar del amor cuando vivimos en un constante odio. No podemos hacerlo. Decíamos que cada uno de nosotros posee un púlpito personal, que lo llevamos en el lugar de trabajo, que lo llevamos a la comunidad, lo llevamos a todas partes y es nuestra vida. Entonces, qué manera tan hermosa el apóstol Pablo de instar a esta unidad, a este querer, a esta aceptación. Bueno, se ha dicho que la mayor enseñanza sobre la familia es sencillamente una aplicación de lo que significa vivir como un cristiano. Y estos versículos en Romanos están dirigidos a la comunidad cristiana en general. Sin embargo, con frecuencia se las usa como pasaje bíblico para ser leído en el casamiento, por lo que estos versículos presentan una descripción bella y apropiada del matrimonio cristiano. La palabra clave es recibíos. Esto significa tomar para sí mismo y su raíz indica que hacia nosotros se dirige una fuerte iniciativa que en Cristo Dios vino literalmente a nosotros y se posesionó de nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Como dice Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros, aún en nuestro estado de pecado, el Señor se entregó para
remisión de nuestros pecados. Entonces, mediante este acto de aceptación, Él puso a nuestra disposición la gracia de Dios y el poder de la redención. Cuando a ese poder se le permite trabajar en una familia, transforma las vidas de dos personas imperfectas en una sola vida, la cual será para la alabanza de la gloria de Dios. Por ello, el Señor coloca esta palabra como emblema sobre todo matrimonio, desde el primer día hasta el último. Recibíos los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Entonces, Cristo es el modelo de conducta a seguir entre los cristianos, tanto débiles como fuertes. Su ejemplo demanda tolerancia mutua y amor, que si se observan conducirán a una unidad de armonía y alabanza a Dios. Fíjense lo maravilloso de esto, y es que no solo los fuertes deben acomodarse a los débiles, sino que esta relación debe ser de dos vías. Y esto fue ejemplificado por Cristo, el Mesías, que aceptó a los gentiles, y esta doble aceptación por Cristo de judíos y gentiles se apoya en numerosos pasajes en la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo no solo imparte dones espirituales a los creyentes, sino también gozo, paz y esperanza, como nos dice, y el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Él nos enseña y nos amonesta, nos exhorta, nos aconseja que los cristianos son a menudo los mejores consejeros de sus hermanos y hermanas en la fe, y especialmente pues cuando comprenden la voluntad de Dios tal cual se enseña en las Escrituras, al tiempo que son capaces de aplicarla correctamente en la vida diaria. A eso somos llamados nosotros. Entonces, como dice el apóstol en el versículo 18, porque no os haría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí. El Señor ha hecho, y aparentemente Pablo se dispone a hablar de las cosas que Cristo ha realizado a través de él con las palabras y con las obras. Y esto es por medio de la proclamación de la verdad, estos milagros y las poderosas respuestas que han recibido a través de las oraciones elevadas a Dios y el propio ejemplo de una vida semejante a Cristo. Imagínense, el apóstol Pablo escribió: sed imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Imagínense, para escribir esto, hermanos, ¿será que tenía autoridad? ¿Será que tenía una vida realmente? ¿Será que los que leyeron eso podían ver a Cristo en la vida del apóstol Pablo? Era una clara evidencia en la vida del apóstol Pablo resumida en la voluntad de Dios en él. Por supuesto, hermanos, para haber escrito esto, y nos da a entender la grandeza con que Dios usó a este hombre, gracias también a esa disposición que él mostró desde el primer encuentro con el Salvador. Él no fue resistente, él no fue, y él lo narra, yo no me opuse al llamado de Dios, él no resistió, él aceptó que necesitaba estar a cuentas con Dios, que había un error muy grande en su vida, y el Señor le permitió la oportunidad de corregir, y él no resistió a este llamado. Entonces, cuántas señales y cuántos prodigios acompañan la prédica de Pablo por la legitimaria a los ojos de quienes la escuchaban. Y esto era lo usual en el Nuevo Testamento, porque habían tantos antecedentes, y en los dones descritos de acá, como nos narra Romanos 12, y como nos narra 1 Corintios 12 acerca de los dones, y parece conveniente esperar milagros el día de hoy. Él hace referencia a que ha hecho desde Jerusalén y por los alrededores hasta el Lírico, todo lo ha llenado del Evangelio de Cristo. Esta es una breve explicación de los lugares geográficos que que pisó el apóstol Pablo para llenarlos del Evangelio de Cristo. Y el Lírico, ¿verdad? Una provincia romana situada en las actuales Yugoslavia y Albania, en la costa este del mar Adriático.
Miren cuando hace referencia pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros. Probablemente un lugar para predicar el evangelio. Y en estas regiones Pablo está hablando desde el Corintio, por lo que quizás quiere decir que ya había predicado en todos los lugares de Asia Menor y Grecia, donde Dios le había enviado, por lo que encontraba listo para dirigirse hacia el oeste. ¿A dónde? A España, porque Pablo estaba anhelando visitar y ministrar en Roma y encontrar aliento y apoyo en la iglesia romana y de ahí continuar hacia el oeste a fin de predicar en España. Y probablemente logró llevar a cabo este plan después de salir de la prisión, de lo cual se habla a finales del libro de los Hechos. Pablo iba a Jerusalén, llevando consigo una ofrenda para ayudar a los cristianos pobres de esa ciudad. Por eso él hace mención que ahora va a Jerusalén para ministrar a los santos. Aunque los cristianos en Grecia estaban separados de los cristianos pobres en Jerusalén por muchos días de viaje, de acuerdo con las dificultades de las comunicaciones y el transporte de esos días, Pablo dice, no obstante, que debe enviar ayuda para satisfacer las necesidades de aquellos creyentes distantes, y un principio que la iglesia haría bien en afirmar hasta el día de hoy. Entonces Pablo sabía que aún las oraciones de aquellos a quienes nunca había conocido podían ser muy efectivas delante de Dios, por lo que les ruega que oren por él. Y esto es maravilloso, porque el apóstol le hace esa invitación, que oraran para que Dios lo librara de esas personas rebeldes que estaban allí en Jerusalén, para que esa ofrenda que él iba a llevar, pues fuera de bendición y para que con gozo él pudiera llegar y recrearse en las bendiciones de Dios que ha recibido por medio de este servicio santo que él han entregado. Entonces, no solamente notamos al apóstol Pablo siempre que se presenta en las epístolas orando por la comunidad de la iglesia que estaba a la cual estaba dirigida la carta, sino que él también motivaba a sus hermanos en la fe a que lo presentasen a él en oración, porque esto es beneficioso, hermanos. Cuando nosotros oramos mutuamente, esto genera poder celestial, protección celestial. Esto genera, hermanos, que las huestes de Dios se muevan a favor de sus siervos cuando nosotros oramos unos por otros, y es una invitación que está presente, debe estar presente en todos sus hijos. Seguimos avanzando hacia el último capítulo de la epístola de los Romanos. Escuchemos con atención. Romanos capítulo 16. Encomiéndoos empero a Febe nuestra hermana, la cual es diaconisa de la iglesia que está en Cencreas, que la recibáis en el Señor como es digno a los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que os hubiere menester, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis coadjutores en Cristo Jesús, que pusieron sus cuellos por mi vida, a los cuales no doy gracias yo solo, mas aun todas las iglesias de los gentiles. Asimismo a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Saludad a Andrónico y a Junia, mis parientes, y mis compañeros en la cautividad, los que son insignes entre los apóstoles, los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, probado en Cristo. Saludad a los que son de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que están en el Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a Pérsida, amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Asíncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas,
a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo y a Julia, a Nereo y a su hermana y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y apartaos de ellos, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesucristo, sino a sus vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los simples. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con vosotros. Os saludan Timoteo, mi coadjutor, y Lucio, y Jasón, y Sosípater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Saludaos Gayo, mi huésped, y de toda la iglesia. Saludaos Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor nuestro Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos, más manifestado ahora, y por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al solo Dios sabio sea gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Enviada por medio de Febe, diaconisa de la iglesia de Cencreas. Bueno, nótese esta particularidad. Las cartas se inician con el saludo, el desglose del tema y bueno, la despedida. Fíjense que hace mención, comienza el último capítulo haciendo referencia a nuestra hermana Febe. Y probablemente pues llegó la carta de Pablo desde Corinto a la iglesia en Roma. Esta mujer, cuyo significado es pura o radiante como la luna, eso quiere decir Febe, pura o radiante como la luna. Está claro que a través de Febe la luz de Jesucristo brilló esplendorosamente porque Pablo la llama no solamente una servidora de la iglesia, sino también una que ha ayudado a muchos. En otras versiones se traduce la palabra como sierva, la palabra diaconisa, y la palabra en el griego se le pudiera traducir también como ministro o como ministra, en vista de que un ministro es un siervo, un servidor, tal como la palabra en griego diaconizo, diaconeo se traduce como en otros pasajes de la Biblia por ministro. Y según la opinión de muchos eruditos en las cuestiones escriturales, fue Febe quien llevó el manuscrito de Roma a la congregación en aquella ciudad. Y esto concuerda con el Salmo 68:11, donde dice que las mujeres deben dar las buenas nuevas de Dios. El Señor daba palabra a grande multitud o compañía de mujeres o las que llevaban las buenas nuevas, lo que se llama evangelizantes. Esa es la palabra que se usa en el Salmo 68:11. Y las palabras que se insertan tienen su apoyo en la lengua hebrea y la mayoría de los traductores reconocen este hecho. En nuestros días, multitudes de mujeres y mujeres líderes cristianas, licenciadas u ordenadas, profetizas, ayudan a llevar el evangelio de Dios. Y entonces, como el apóstol recalca y alaba la obra de esta gran sierva de Dios. Qué lindo el significado de Febe, ¿verdad? Está precioso ese nombre, su significado, lo que encierra en sí y cómo le hizo honor esta gran sierva de Dios a su nombre. Y bueno, fíjense cómo él expresó que la recibieran en el Señor como es digno de los santos. Y no solamente que la reciban, sino que la ayuden en cualquier cosa que ella necesite de ustedes, porque ella ha ayudado a
a muchos y a mí mismo, es decir, el apóstol Pablo está avalando el amor demostrado en obras a través de la vida en servicio de esta gran sierva de Dios. Qué precioso. Y ella fue entonces el medio por el cual llega esta carta a la iglesia de Roma. Y una vez que ella entregase entonces este recado, los hermanos tenían ese compromiso con ella de asistirla en todas sus necesidades. De la misma manera le asegura el apóstol Pablo en que ella ha ayudado a muchos que así la atendieran, se desbordaran de atenciones y de bastante consideración a esta gran sierva de Dios. Y empieza entonces el apóstol Pablo a a enviar saludos a los santos que están en Roma. Y eso se le hace un poquito particular, ¿verdad, hermano? Pero cuando usted alcanza la vida en Dios, cuando usted es llamado a la comunión con Dios, usted pasa a ser santo. Y cuanto más nosotros vivamos este sentido con más horror, le tendremos pánico al pecado, porque Dios nos ha llamado a la santidad. Y él comienza entonces, el apóstol Pablo, a enviar los saludos y les presenta que saludaran a Priscila y a Aquila, quienes eran sus colaboradores en Cristo Jesús. Y fíjense el detalle hermoso que el apóstol habla sobre Aquila y Priscila cuando expresa que este matrimonio había expuesto su vida por amor al apóstol Pablo. Y él daba gracias a Dios por la vida de este matrimonio y a toda la iglesia de los gentiles. Es decir, el apóstol Pablo sentía tanta satisfacción y alegría porque los hermanos habían hecho de ese sentir el amor de Cristo recíproco en la vida de ellos. Pide que saludara también a la iglesia que estaba en la casa de Aquila y de Priscila. Y esto es importante recordar. Nosotros somos la iglesia de Dios. Recordemos que en los años anteriores, cuando estuvimos encerrados a causa de la pandemia, nos tocó congregarnos en nuestras casas. Y es precisamente allí donde se lleva a cabo. Nosotros somos la iglesia de Dios. La palabra del Señor nos enseña que Él vendrá a buscar a su iglesia y no las edificaciones como tal. Tú y yo somos morada, somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia de Dios. Y Él empieza entonces a enumerar a varias personas, a Epeneto, quien es amado del apóstol Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, es decir, es primicia de la obra evangelizadora de Acaya. También pide que saluden a María, que también ha trabajado mucho entre vosotros. Y esto, usted va leyendo el apóstol Pablo y se va dando cuenta lo detallista que es él y lo lindo que él resalta la labor de los siervos de Dios en este maravilloso ministerio. Imagínense qué bien se debe sentir, ¿verdad? Cada hermano que le dice, mira, te recuerdan porque has trabajado mucho con el apóstol Pablo, te envían saludos. Qué cosa tan linda de motivar a los hermanos que están allí constantes y fervientes en el servicio a Dios. Pide que salude a Andrónico y a Junias, que son parientes y aparte de ser parientes también son compañeros de prisiones, que han sido muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo, es decir, reconoce su antigüedad de conversión en Cristo y que han sido de mucho valor para los apóstoles. Todas estas cosas que usted va observando y a veces uno dirá, ay, qué aburrido la despedida. ¿Qué manera el apóstol Pablo de detallar la función de cada hermano que él tiene presente en memoria, que él sabe y resalta, y esto a la vez sirve como carta de presentación a muchos hermanos que van a escuchar la carta y quizás no conocían a esos hermanos, pero al saber el realce del esfuerzo de ese hermano, hay consideración y valor a esos que han trabajado con amor y esmero en el ministerio del Señor. Pide que salude a Amplias, quien es amado del apóstol Pablo en el Señor, y que también saludara a Urbano, quien era colaborador en Cristo, y a Etaquis también, que es su amado hermano.
que saludaran a Apeles, que es aprobado en Cristo, y saludaran a los de la casa de Aristóteles, que saludaran a Herodión, que eran sus parientes, y a los de la casa de Narciso, que están también perseverando en el Señor, que saludaran a estas hermanas Trifena y Trifosa, que trabajaban en el Señor, y también a su amada Pérsida, la que ha trabajado mucho en el Señor. ¿Se dan cuenta? Ustedes pueden ir observando en qué manera el apóstol Pablo va describiendo la función de estos hermanos, cómo realza su labor. Que saludará a Rufo, que es escogido en el Señor, y a su madre, que es la mía. ¿Qué detalle, verdad? ¿Qué sentiría la mamá de Rufo al escuchar cómo el apóstol Pablo se refiere a ella? Que saludaran a Síncrico y a Flegonte, y a Emas, y a Patrobas, y a Hermes, y a los hermanos que están con ellos. ¿Será que ellos no hicieron gran cosa? Bueno, el apóstol Pablo no hace referencia mucho de ellos. Que saludara a Filólogo, a Julia y a Nereo, y a su hermana Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Pues que salude a cada uno con ese beso santo. Toda la iglesia de Cristo les saluda. Y ese ósculo santo significa un beso, que era la forma usual de saludarse en el siglo I después de Cristo. Ahora, pues, podemos decir que es como por decir un apretón de mano, el equivalente. ¿Cuál es la última recomendación que el apóstol Pablo le sigue diciendo a la iglesia en Roma? Les dice que se fijen en aquellos que están causando divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que ellos están abrazando, y que se aparten de ellos. Fíjense esto, y uno dice, bueno, pero si en los capítulos anteriores decían que tenían que soportar, ya va. Mire la postura de esta gente a la cual el apóstol Pablo está diciendo, miren, fíjense en quiénes son los que están formando divisiones, quiénes son los que están haciéndole a ustedes, quieren hacerle tropezar para separarlos de la doctrina que ustedes han aprendido en Cristo, y apártense de ellos, no estén cerca de aquellos que buscan lo malo. Fíjense, es muy diferente a la recomendación dada en los capítulos anteriores. Porque aquella persona débil, quizás que en la fe está como un cabrito, como un corderito que está apenas creciendo, hay que ayudarlo hasta que se fortalezca. Es muy diferente la postura de una persona en esa condición a aquellos que andan como cizaña causando daño a la obra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Esas personas no sirven a nuestro Dios Jesucristo, sino que sirven a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Nótense la manera particular en que el apóstol Pablo advierte y educa a la iglesia de Roma a que huyan de estas personas. Fíjense cómo ellos se introducen con suaves palabras y con lisonjas. ¿Qué es lisonje? ¿Qué es lisonjear? Es adular. Es adular. La adulación es pecado, porque son falsos, son hipócritas, porque hace la referencia, la obediencia de ustedes ha venido a ser notoria a todos. Así que por eso yo me gozo en ustedes, pero quiero que ustedes sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. Los cristianos no deben tratar de convertirse en expertos en las cuestiones del mal, y le da este hermoso consejo: sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Pablo proclama el triunfo definitivo de Cristo y de su iglesia sobre todo mal como la realización de Génesis capítulo 3 versículo 15. Y en breve no quiere decir que pronto, sino rápidamente, y en circunstancias de la vida como las del final de esta era, podemos esperar que los éxitos de Dios sobre las obras de Satanás sean aplastantes. Y bueno, Tercio fungió como secretario, como el que escribió esta epístola, y él también envía saludos. Por eso que nosotros decimos que el apóstol Pablo no tenía la vista muy buena y siempre requería de alguien que transcribiese la carta mientras él se la dictaba. Ahí envía saludos a Jasón y a Sosípater, que eran sus parientes, y Tercio, que había escrito la epístola, también le saluda. También saluda a Gallo, quien es hospedador, y de toda la iglesia le saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Entonces,
al Dios eterno. Se ha dado a conocer toda la gente para que obedezcan a la fe, al único y sabio Dios. A Él sea la gloria, mediante Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece esta hermosa epístola? Demasiado edificante para nuestras vidas. Vamos a tener la oración de cierre. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y abundante misericordia, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos? ¿A dónde iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Gracias por esta preciosa oportunidad que nos concedes una vez más de haber estado esta hora y media leyendo tu palabra. Ayúdanos, Señor, cada día más a comprenderla, a abrazarla y a abrazar de manera especial tu verdad, que la valoremos como el más grande tesoro que hemos podido encontrar, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues ante tu presencia, Señor, no hay hombre que no peque. Ayúdanos cada día. Ten misericordia, Señor. Te damos gracias por cada uno de nuestros hermanos que han estado conectados en este día. Bendice y guarda a los hermanos que están con nosotros desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde Colombia, desde México, desde Honduras, Señor. Que cada niño, que cada joven, que cada adulto, que cada anciano, Señor, pueda sentir tu divina compañía diariamente. Oh Padre bueno, te damos gracias por los hermanos que han sido sanados, pero seguimos clamando, Señor, por aquellos que están esperando este milagro de sanidad. Padre, te presentamos la salud del apóstol Cecilio, delante de ti está. Ten misericordia, Señor, de los hermanos que están padeciendo de cáncer, de Lauri, de Neita, de Natanael, de Lisa Córdoba, Señor, están delante de ti, por amor de tu nombre. Ten misericordia de nuestros jovencitos, de José Elías, de Alan, Señor, están delante de ti. Guárdales, Padre, fortaléceles y permite que en todo tiempo puedan sentir tu divina compañía, Señor. Te presentamos nuestras hermanas Raquel López, nuestra hermana María Luisa Vázquez, Señor, nuestra hermana Lucita, Señor, está delante de ti. Te presentamos al hermano Pablo Cárdenas, Señor. Sana a tu siervo, ayúdale, Señor, ten misericordia. La salud de Evelyn Figueroa está delante de ti también, Señor. Ten compasión. Te presentamos a Yuri Villegas, Señor, que ha recibido un diagnóstico de parálisis, para que a través de estas situaciones, Señor, tú obres en su vida y ella pueda convertirse a ti antes que sea demasiado tarde, Señor. Ten misericordia, Padre bueno, de cada uno de los hermanos que están clamando por salud. La hermana Benedicta, Señor, está en tus manos, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Aún muertos tú levantaste, Señor. Y quizás la muerte haya llegado con un diagnóstico, pero tú tienes la última palabra, Señor. Ten misericordia, Padre bueno. A ti clamamos y a ti nos aferramos, Señor. No nos abandones, Señor. Mira las situaciones que se están atravesando en Israel. Ten misericordia, Dios mío, de esta humanidad que va sin frenos hacia la destrucción, Señor. Ten misericordia, que sea el indicio de que muchos entiendan que tu venida está a la puerta, Señor. Mira Panamá, Señor. Permite que todo lo que se esté realizando, Señor, todo juicio, todo veredicto pueda ser de acuerdo a tu voluntad, Señor. Ten misericordia. Consuela a aquellos hogares que han perdido un ser amado, Señor. Ten misericordia, Padre bueno, no nos abandones. Te necesitamos en el dulce nombre de Jesús. Te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y la comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.